César Almanza, pues creo que es muy importante que nos hable también de cuál es la situación eh, del posible quiebre de las empresas en México. ¿Cuál es la propuesta que se tiene para los micro, pequeños, medianos empresarios pues que tú representas, Julio César? Y ahora sí que bueno que ya te estamos viendo. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Agradezco a Futuro 21 la oportunidad de participar en este importante foro, igual a todos los que me antecedieron. A nadie le queda duda de que la vida en la sociedad y la economía global cambiará de forma definitiva a lo que estamos viviendo en esta pandemia. El impacto de nuestro país no tiene precedentes. El total de la población, de más de 126 millones de personas, debe permanecer en sus hogares. El sector terciario de la economía nacional, prácticamente cerrado desde el 15 de marzo. Continuará así hasta el 1 de junio. Más de 2 meses y medio de inactividad tendremos. A esto se agrega la crisis económica y política y social que dejó la elección federal del 2018, la inseguridad en muchas regiones del país lleva más de 10 años, sin contar hasta el momento con algún escenario de recuperación. No podremos contar para enfrentar el futuro inmediato con los excedentes petroleros, las remesas o los ingresos de la industria turística mundial. No olvidemos también que los mecanismos de fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas, así como las estructuras de promoción turística y comercio internacional, fueron desmanteladas desde el principio de esta administración. Estamos regresando en pleno siglo XXI, a esquemas del pasado, de los cuales las políticas clientelares y el autoritarismo mismo que la sociedad con su voto expulsó al gobierno. El crecimiento económico de los últimos 30 años convirtió a nuestro país en un actor importante a nivel global, pero no se supo desde el gobierno administrar debidamente las riquezas generadas ni potencializar el beneficio de todas las oportunidades obtenidas. Creció la brecha social y se aisló de estos beneficios a grandes sectores de la población, mismos que hoy, ante esta nueva realidad, no tendrán los medios suficientes para subsistir de manera digna tras la contingencia. Los mexicanos, ante la pandemia, ante el paradigma de crecer o desarrollarnos o simplemente de comenzar a subsistir, y ante la falta de soluciones reales y permanentes, dejar la vía pacífica e institucional para pasar probablemente a la resistencia civil. Y si esto sucede, la política y esta generación y los políticos le habremos fallado a nuestro país. Sirva este foro para llamar a la unidad nacional, para que los representantes de los 3 niveles de gobierno hagan conciencia y se sumen de forma solidaria al esfuerzo de hombres y mujeres, de padres de familia, de amas de casa, de estudiantes, de maestros, de trabajadores, médicos, pequeños empresarios, que están luchando para mantener a México de pie en estos momentos. No es correcto que quienes ostenten el poder público lo sigan utilizando para beneficiarse y dividirnos como país. No es legal que ante la crisis de salud pública que enfrentamos, el gobierno federal no ofrezca de forma oportuna el soporte universal que requiere, no importando la condición social, la actividad o afiliación política, porque el gobierno tiene la obligación de servir a todos por igual. Y es moral que se utilice esta crisis para fines de grupos que pretendan desde el Ejecutivo Federal convertirnos en sus rehenes en lugar de tendernos la mano. Debe quedar claro que el desarrollo económico y el bienestar social no tienen por qué quedar divididos. El futuro de México está en nuestras manos. Es momento que el Ejecutivo Federal deba ejercer una campaña, deje de ser factor de división y comience a gobernar para todos. Las alternativas para enfrentar esta crisis se han hecho públicas desde la dirigencia de los organismos del sector empresarial, por activistas sociales, académicos y representantes de los trabajadores. Las carencias y los problemas heredados hoy es una desventaja o problema son públicos, por lo que es tiempo de dejar de hablar para comenzar a ver, escuchar y sobre todo actuar. La sociedad está acatando las recomendaciones de la autoridad para enfrentar la crisis de salud pública. En el caso de la pequeña y mediana empresa, poniendo en riesgo su patrimonio y de él y de sus familias, a beneficio de todos. Por ello, que la estrategia para enfrentar la crisis económica
Tendrá que ser incluyente, oportuna, justa y equitativa, sin colores o intenciones partidistas. Deberá fortalecer el mercado interno, reconocer y potencializar nuestras fuerzas y ventajas geográficas, proteger a los sectores de la economía nacional y que en ello recae la tarea de generar empleo, valor, riquezas y junto a un ejercicio gubernamental responsable son factor de la estabilidad y la seguridad social. La solución deberá replantear la relación comercial de México con el mundo, que no seamos solamente un país maquilador, importador de bienes o exportador de materia prima. Se deben impulsar los cambios necesarios para que nuestra industria pueda abastecer mejor el mercado nacional y además para llevar al mundo productos mexicanos competitivos y de alta calidad. Los cambios no solamente deben buscar que se remunere mejor al que trabaja o apoyar al que menos tiene. Debe también fortalecer el sector empresarial nacional y nuestra industria de la producción. Sabemos que desde nuestra trinchera seguiremos trabajando en beneficio de nuestro país. No nos vamos a rendir, no le vamos a fallar a nuestras familias, a nuestros colaboradores. Seremos pacientes, colaboraremos con las autoridades que así lo deseen y con la búsqueda de la reconstrucción de soluciones necesarias. Y si estas no llegaran, antes de tomar otra vía, nos esperan aún las elecciones del 2021, en las cuales los ciudadanos con su voto nos calificarán. Esta es mi intervención. Gracias, Tere. Gracias, don Jesús. Muchas gracias.